Un hombre de traje gris empuja con el codo a otro pasajero en el pasillo del avión, sin pedir disculpas. El pasajero empujado apenas se mueve, con las manos tranquilas sobre el reposabrazos. Sus ojos no siguen al hombre del traje. No hace falta. Ya lo memorizó completo: el reloj caro, la cadena de oro gruesa, el peinado engominado, la sonrisa de quien cree que el dinero compra todo. El hombre del traje gris no sabe que acaba de cometer el error más grande de su vida. No sabe que ese pasajero callado, con camisa blanca arrugada y zapatos sencillos, es alguien a quien el país entero le teme en silencio. No sabe que esa calma no es debilidad, es cálculo. El avión sigue su ruta hacia Medellín mientras las nubes se tragan el sol de la tarde. Y en la fila 14, un hombre respira despacio, sin prisa, sabiendo que todo lo que necesita saber ya lo aprendió en esos 3 segundos de contacto. El nombre vendrá después, la dirección también. Y cuando llegue el momento, nadie recordará este vuelo como un simple viaje. Lo recordarán como el día en que alguien olvidó que en Colombia hay hombres con los que no se juega. El avión despega de Bogotá con retraso, como siempre. La cabina huele a café recalentado y a perfume barato. Los pasajeros acomodan maletas, discuten por el espacio, se quejan del calor. En la fila 14, un hombre de complexión normal, bigote espeso y camisa blanca sin corbata, observa todo sin parecer interesado en nada. Viaja solo, no lleva maletín ejecutivo ni periódico doblado, solo una bolsa pequeña bajo el asiento. Parece un comerciante más, de esos que van y vienen entre ciudades vendiendo quién sabe qué. Nadie lo mira 2 veces. Esa es su mayor ventaja. 3 filas adelante, un hombre alto con traje gris italiano sube hablando a gritos. Arrastra una maleta cara que golpea las rodillas de otros pasajeros sin que él se detenga a pedir disculpas. Su voz retumba por toda la cabina. Habla de negocios, de dólares, de propiedades en Miami. Lleva anillos en 3 dedos y un reloj que brilla demasiado. Se sienta en el pasillo, estira las piernas como si el avión fuera suyo y le hace señas agresivas a la azafata para que le traiga whisky antes del despegue. Ella le explica con paciencia que debe esperar. Él le responde con una sonrisa torcida que en realidad es una amenaza. La azafata baja la mirada y se aleja. El hombre del traje ríe solo, satisfecho. El pasajero de la fila 14 no aparta los ojos de él. No con rabia, con curiosidad técnica, como quien estudia un insecto raro antes de aplastarlo. El avión toma altura. Las luces del cinturón se apagan. El hombre del traje se levanta de inmediato, ignorando las indicaciones, y camina hacia el baño arrastrando los pies con arrogancia. Al pasar por la fila 14, su hombro golpea con fuerza el brazo del hombre de bigote. El impacto es deliberado. El traje gris ni siquiera voltea. Sigue caminando como si nada. Desde atrás, el hombre de la camisa blanca levanta la vista. Sus ojos no brillan de furia, brillan de algo peor, de decisión. Cuando el pasajero arrogante regresa del baño, lo hace peor. Esta vez empuja con el codo al mismo hombre, ahora con más fuerza, y suelta una risa breve, despectiva. Luego se inclina apenas, lo suficiente para que solo él escuche, y le dice en voz baja: «Aprenda a hacerse a un lado, campesino». El insulto cae como una piedra en agua quieta. El hombre de la camisa blanca no responde. No se mueve, solo mira al frente con las manos juntas sobre su regazo. Pero algo cambia en el aire. La azafata que pasa cerca siente ese cambio sin entenderlo. Un escalofrío sin nombre. El vuelo sigue sin incidentes. El hombre del traje bebe su whisky, se ríe solo, habla con un socio imaginario en voz alta, molesta a la azafata cada 10 minutos. El resto de los pasajeros lo ignora con esa resignación cansada de quien sabe que protestar solo empeora las cosas.
Pero en la fila 14 algo se mueve en silencio, no una reacción, una operación. El hombre de bigote saca un pequeño cuaderno del bolsillo de su camisa. No escribe mucho, solo 4 líneas. Nombre aproximado por el sonido de una llamada que escuchó. Descripción física detallada. Reloj, anillos, marca de la maleta. Y una palabra final subrayada 2 veces. Ubicar. Guarda el cuaderno. Cierra los ojos. Respira como quien ya resolvió un problema que los demás ni siquiera saben que existe. El avión aterriza en Medellín al caer la tarde. Los pasajeros se levantan todos al mismo tiempo, empujándose, sacando maletas, maldiciendo el calor pegajoso que entra por las puertas apenas se abren. El hombre del traje gris baja de los primeros, gritándole a alguien por teléfono, empujando a una señora mayor que se tambalea con su bolso. Nadie dice nada, nadie se atreve. El hombre de la camisa blanca baja de los últimos. Camina despacio, sin prisa. Ve cómo el del traje sube a un Mercedes negro con placas de Bogotá. Ve cómo el chofer le abre la puerta con una reverencia exagerada. Ve cómo el auto arranca con música a todo volumen y sonríe. No es una sonrisa amable. Es la sonrisa de alguien que sabe que todo hombre que hace ruido también deja huellas. En el aeropuerto, mientras los demás pasajeros se dispersan hacia taxis y buses, el hombre de bigote camina hacia una camioneta blanca sin placas que lo espera en una esquina oscura. Dentro hay 2 hombres jóvenes con gorras y miradas entrenadas. No preguntan nada, solo esperan. El hombre sube, cierra la puerta, saca el cuaderno y lo pasa al copiloto. Ese man del Mercedes negro. Quiero saber quién es, dónde vive, con quién trabaja y si tiene familia. Todo. Mañana al mediodía. El joven del copiloto asiente, guarda el cuaderno y arranca sin hacer más preguntas. Ya ha hecho esto antes. La camioneta se pierde en el tráfico de Medellín mientras el sol termina de caer detrás de las montañas. Y en algún lugar de la ciudad, un hombre con traje gris brinda con whisky importado, celebrando negocios cerrados, sin saber que su nombre ya está en una lista que no tiene reversa, sin saber que hay hombres en esta ciudad que no perdonan desprecios, sin saber que ese pasajero callado, al que empujó 2 veces en un avión, no era un campesino cualquiera, era Pablo Emilio Escobar Gaviria. Y Pablo nunca olvida una cara, nunca perdona una humillación, y jamás, jamás deja pasar una falta de respeto sin cobrarla con intereses. El reloj marca las 8 de la noche. En una oficina sin ventanas del barrio Lovaina, 3 hombres revisan papeles, hacen llamadas, mueven contactos. Para la medianoche ya tienen un nombre completo. Germán Aristizábal Correa, empresario textil de Bogotá, dueño de 2 fábricas y una cadena de almacenes en el norte, casado, 2 hijos, casa en Chicó, apartamento en Cartagena, socio de un primo concejal, hombre con conexiones, pero no las suficientes, hombre con dinero, pero no el tipo de dinero que protege de verdad. Y sobre todo, hombre con un ego tan grande que no cabe en un avión comercial. Hombre que cree que gritar más fuerte es lo mismo que tener poder. Esa misma noche, el informe llega a manos de Pablo. Él lo lee despacio, sentado en una silla de mimbre en el patio de una finca prestada. A su lado, su primo Gustavo Gaviria fuma en silencio. Pablo no dice nada durante varios minutos. Solo lee, solo piensa. Finalmente dobla el papel, lo guarda en el bolsillo de su camisa y mira al cielo estrellado. Ese man cree que porque tiene plata puede pisotear a cualquiera. Gustavo suelta el humo despacio. ¿Querés que lo asusten? Pablo niega con la cabeza. No, quiero que aprenda, pero que aprenda bien, sin errores, sin marcha atrás, que sepa que en esta vida hay líneas que no se cruzan y que él cruzó la equivocada. Gustavo asiente. Conoce esa mirada, conoce ese tono.
No es rabia ciega, es pedagogía. Pablo no quiere simplemente castigar, quiere enseñar. Quiere que Germán Aristizábal entienda con cada fibra de su ser que en Colombia hay hombres que no usan traje, pero que deciden quién vive tranquilo y quién no. Que hay hombres que no gritan, pero que cuando hablan todo el país tiembla. Y que él tuvo la mala suerte de encontrarse con uno de esos hombres y de tratarlo como basura. 2 semanas antes de ese vuelo, Germán Aristizábal estaba en la cima de su mundo pequeño. Acababa de cerrar un contrato con una cadena gringa para exportar camisas y pantalones baratos hechos en sus fábricas. El negocio le iba a dejar $500,000 limpios en 6 meses. Celebró en un restaurante caro de la zona rosa, rodeado de socios serviles que reían sus chistes malos y asentían a cada palabra como si fueran revelaciones divinas. Germán pagó la cuenta completa, dejó propina exagerada y salió del lugar sintiendo que el mundo le pertenecía. Esa noche, borracho de whisky y vanidad, le dijo a su esposa que en 5 años serían tan ricos que podrían comprarse una casa en Estados Unidos y nunca más volver a este país de indios y maleantes. Su esposa, mujer delgada, de apellido importante y modales fríos, solo asintió en silencio. Llevaba años aprendiendo a no contradecirlo, a no opinar, a ser parte del decorado. Germán la trataba como trataba a todos, como piezas funcionales de su tablero personal, útiles mientras servían, desechables cuando dejaban de hacerlo. Sus empleados lo odiaban en secreto, sus socios lo toleraban por conveniencia, su familia lo soportaba por obligación. Pero nadie se atrevía a decírselo, porque Germán tenía algo que en Bogotá todavía compraba silencio: plata, contactos y un primo político que podía hacer llamadas incómodas. El problema de Germán no era solo que fuera arrogante, era que confundía poder local con inmunidad total. Creía que porque podía humillar a un mesero, despedir a un obrero sin pensarlo 2 veces o gritarle a una secretaria sin consecuencias, entonces podía hacer lo mismo con cualquiera. Creía que el mundo entero funcionaba como su fábrica, que todos eran empleados potenciales, que todos tenían un precio o un miedo, que nadie, absolutamente nadie, se atrevería a tocarlo. Esa creencia lo hacía peligroso, no para los demás, para sí mismo. 3 días antes del vuelo, Germán tuvo una discusión violenta con uno de sus gerentes. El hombre, un ingeniero serio de 50 años, le advirtió que las nuevas máquinas que Germán quería comprar eran demasiado caras y que el mantenimiento iba a quebrar el flujo de caja. Germán no escuchó los números, solo escuchó la palabra no, y eso le bastó. Despidió al gerente en medio de la oficina, delante de todos, gritándole que era un mediocre sin ambición. El ingeniero salió con la cabeza baja, humillado, sin poder siquiera despedirse de sus compañeros. Esa noche, Germán celebró con otro whisky. Sentía que había reafirmado su autoridad, que había demostrado quién mandaba. No entendía que cada humillación que repartía era una deuda que se acumulaba en el libro invisible de la vida, y que tarde o temprano alguien iba a venir a cobrar. El día del vuelo, Germán estaba de mal humor. Su esposa le había pedido que cancelara el viaje para asistir a la graduación de su hijo menor. Él se negó. Le dijo que los negocios eran más importantes que ceremonias sentimentales. Salió de la casa sin despedirse. En el taxi hacia el aeropuerto, insultó al conductor porque el tráfico estaba pesado. En el counter de la aerolínea, discutió con la empleada porque su asiento no era el que él quería. Y cuando finalmente subió al avión, ya venía cargado de esa rabia sorda que busca a alguien más débil para desahogarse. El hombre de la fila 14 fue solo el blanco más cercano. Germán no lo pensó 2 veces, empujó, insultó, se rió.
y siguió su camino como si nada, como siempre hacía, porque siempre podía. Lo que Germán no sabía es que ese hombre de la fila 14 no era un blanco, era un espejo, y lo que Germán acababa de ver reflejado en ese espejo era su propio final. Ahora todo encajaba. El empujón en el avión no fue un accidente, fue un diagnóstico. Pablo vio en Germán algo que reconocía bien, un hombre inflado de sí mismo, convencido de que las reglas no aplicaban para él, seguro de que su dinero y sus contactos lo hacían intocable. Pablo había visto cientos de hombres así, políticos, empresarios, militares, narcos rivales. Todos creían lo mismo, todos terminaban igual, quebrados, humillados, olvidados, o peor. Pero con Germán, Pablo decidió algo distinto. No quería borrarlo, quería doblarlo. Quería que Germán viviera lo suficiente para entender que había tocado algo que no debía, que había cruzado una línea invisible que separa a los que mandan de los que obedecen, y que ahora, le gustara o no, iba a aprender dónde quedaba esa línea. El plan comenzó 3 días después del vuelo. Germán regresó a Bogotá satisfecho con sus reuniones en Medellín. Había cerrado otro contrato, esta vez con una firma local, que le iba a distribuir telas a buen precio. Todo marchaba perfecto. O eso creía. Lo que no sabía es que esa firma ya había recibido una llamada corta, sin amenazas explícitas. Solo una sugerencia amable de que sería mejor no hacer negocios con Germán Aristizábal. La voz del otro lado no se identificó. No hizo falta. El dueño de la firma entendió perfectamente. Al día siguiente llamó a Germán y canceló el contrato. Pretexto: problemas internos de liquidez, disculpas, promesas de futuros negocios. Germán quedó confundido, molesto, pero no alarmado. Estas cosas pasaban. Siempre había otro socio, siempre había otra vuelta. Pero entonces comenzaron a pasar más cosas. Un proveedor clave de telas importadas también canceló su contrato. Luego otro y otro. En 2 semanas, Germán perdió 4 aliados comerciales importantes, todos con excusas diferentes, todos con el mismo trasfondo: miedo. Germán empezó a hacer preguntas, llamó a contactos, pidió explicaciones. Nadie le daba respuestas claras, solo evasivas, solo silencios incómodos. Y fue ahí cuando empezó a sentir algo que no había sentido en años: impotencia. Mientras tanto, en Medellín, Pablo seguía los reportes con calma. No daba órdenes directas, solo dejaba que sus hombres hicieran lo que sabían hacer. Una llamada aquí, una visita silenciosa allá, una sugerencia, una advertencia. Nada violento, nada escandaloso. Solo una red que se cerraba despacito, apretando cada vez más, sin que Germán pudiera ver las cuerdas. Pablo sabía que el terror más efectivo no viene de las balas, viene de la incertidumbre, de no saber quién te persigue, de no entender por qué todo se empieza a desmoronar, de sentir que perdiste el control sin saber en qué momento lo soltaste. Un mes después del vuelo, Germán ya no dormía bien. Había perdido 6 contratos. Sus fábricas seguían operando, pero los pedidos bajaron. Los bancos empezaron a ponerse difíciles con los créditos. Su contador le mostró números rojos que antes no existían. Y lo peor de todo, nadie le explicaba qué estaba pasando. Sus socios dejaron de contestar llamadas. Su primo concejal le dijo que estaba muy ocupado para ayudarlo. Hasta su esposa empezó a mirarlo distinto, con lástima, con miedo. Germán se sentía como un hombre caminando en un piso que cruje, pero no se rompe, esperando la caída, sin poder evitarla. Fue entonces cuando recibió la visita. Una tarde lluviosa de octubre, 2 hombres tocaron la puerta de su oficina en Bogotá. No eran empleados, no eran clientes, eran jóvenes de jean y chaqueta, con gorras caladas y manos en los bolsillos. Le dijeron que venían de parte de alguien que quería hablar con él. No dieron nombres,
No dieron detalles, solo una dirección en Medellín y una fecha, el viernes siguiente, 5 de la tarde, solo. Germán intentó preguntar, intentó negarse, pero la mirada de esos hombres no dejaba espacio para negociación. No era una invitación, era una citación. Y Germán, por primera vez en su vida, sintió que no tenía opción. El viernes llegó demasiado rápido. Germán tomó un vuelo a Medellín con el estómago hecho nudo. No le contó a nadie, no llevó guardaespaldas, no llamó a su primo. Sabía, sin que nadie se lo dijera, que nada de eso iba a servir. Llegó a la dirección indicada. Una casa sencilla en un barrio de clase media, sin rejas ostentosas, sin lujos visibles. Tocó la puerta. Un hombre lo hizo pasar sin decir palabra. Caminó por un pasillo corto hasta un patio trasero iluminado por una sola bombilla colgante, y ahí, sentado en una silla de plástico, tomando tinto de un pocillo desportillado, estaba él, el hombre del avión, el pasajero de la fila 14, el que había empujado, el que había insultado. Pablo Escobar lo miró sin prisa, sin rabia, solo con esa calma terrible que precede a las lecciones que no se olvidan. Germán se quedó paralizado en la entrada del patio. Sus piernas querían correr, pero su cerebro entendía que no había a dónde ir. Pablo siguió tomando su tinto, sin invitarlo a sentarse, sin saludarlo, sin hacer ningún gesto. El silencio se alargó hasta volverse insoportable. Finalmente, Pablo dejó el pocillo en el suelo, se recostó en la silla y habló. Su voz era baja, tranquila, casi amable, pero cada palabra caía como piedra en un pozo sin fondo. ¿Se acuerda de mí, don Germán? Germán tragó saliva. Intentó hablar, pero solo salió un sonido ahogado. Pablo asintió despacio, como si esa falta de respuesta ya le dijera todo. Claro que no se acuerda. Usted empuja tanta gente que ya ni cuenta lleva. Pero yo sí me acuerdo. Me acuerdo del avión. Me acuerdo del codazo, me acuerdo de esa risa que soltó cuando me llamó campesino. Me acuerdo perfecto. Germán abrió la boca para disculparse, pero Pablo levantó una mano y el gesto fue suficiente. No me venga con disculpas ahora. Las disculpas sirven cuando uno se equivoca sin querer. Usted no se equivocó. Usted quiso humillarme, quiso rebajarme. Porque creyó que yo era menos que usted, porque creyó que su traje y su plata lo hacían superior. Y sabe qué es lo peor, don Germán, que usted no me conocía, no sabía quién era yo, pero igual lo hizo, porque así trata a todo el mundo, como si fueran basura. Pablo hizo una pausa. Sus ojos no parpadeaban. Y yo no tolero que me traten como basura. Nadie en este país me trata así. Nadie. Germán sintió cómo las piernas le temblaban. Intentó formar palabras, buscar explicaciones, ofrecer algo. Pero Pablo ya estaba hablando de nuevo. Durante estas semanas usted ha perdido contratos, ha perdido socios, ha perdido plata, y seguro está preguntándose por qué. Seguro cree que es mala suerte, o que alguien le tiene envidia. Pero no, todo esto fue yo. Yo moví cada pieza, yo cerré cada puerta, yo le quité todo lo que usted creía que lo hacía grande, y lo hice sin tocarlo, sin gritarle, sin pegarle, porque esa es la diferencia entre usted y yo, don Germán. Usted necesita gritar para que lo escuchen, yo solo necesito hablar bajo, y todo el país se calla. Germán cayó de rodillas, no porque se lo ordenaran, porque sus piernas ya no lo sostenían. Las lágrimas le rodaron sin control. La voz le salió quebrada, desesperada. Perdóneme, por favor, yo no sabía quién era usted. Fue un error horrible. Haré lo que sea, lo que usted me pida. Pero por favor, déjeme vivir. Tengo familia, tengo hijos. Pablo lo miró desde arriba, no con desprecio, con algo peor, con lástima educativa. Yo no voy a matarlo, don Germán, eso sería muy fácil, y yo no busco lo fácil. Busco que la gente entienda, que aprenda, así que esto es lo que va a pasar. Usted va a volver a Bogotá, va a seguir con su vida,
pero ahora va a vivir sabiendo que todo lo que tiene, todo lo que es, puede desaparecer en un segundo, porque yo así lo decida. Va a vivir sabiendo que hay hombres como yo en este país, hombres que no usan traje, que no gritan, que no piden permiso, y que cuando alguien los falta al respeto no perdonan. Nunca. Así pasen años, así cambien los gobiernos, así se mueran y vuelvan a nacer. La falta queda anotada, y tarde o temprano se cobra. Germán sollozaba sin poder parar. Pablo se levantó de la silla, caminó hacia él y se agachó hasta quedar a su altura. Usted me empujó en un avión porque creyó que podía, porque creyó que yo era nadie, pero ahora ya sabe quién soy, y todos los días cuando se levante y se ponga ese traje caro, va a recordar esta noche, va a recordar que estuvo de rodillas delante de un campesino, y va a agradecerle a Dios que ese campesino decidió dejarlo vivir. Pablo se incorporó, le hizo una seña a uno de sus hombres y salió del patio sin mirar atrás. Germán se quedó ahí, arrodillado, temblando, con la ropa empapada de sudor y lágrimas. Los hombres lo levantaron sin brusquedad y lo llevaron de vuelta a un carro. Lo dejaron en el aeropuerto, le dieron un boleto de regreso a Bogotá, no dijeron nada más. No hacía falta. Germán volvió a su casa esa misma noche. Su esposa lo vio entrar pálido, desencajado, con la mirada perdida. Le preguntó qué había pasado. Él no respondió, solo subió a su cuarto, se encerró y no salió en 2 días. Cuando finalmente bajó, era otro hombre. Ya no gritaba, ya no insultaba, ya no trataba a la gente como basura. No porque hubiera aprendido a ser bueno, sino porque había aprendido a tener miedo. Miedo real. Miedo a que en cualquier momento alguien volviera a cobrarle otra falta. Miedo a que la próxima vez Pablo Escobar no fuera tan generoso. Los meses siguientes fueron un infierno silencioso para Germán. Sus negocios no se recuperaron. Los contratos perdidos no volvieron. Su fábrica empezó a quebrar lentamente. Tuvo que vender una de las propiedades. Tuvo que despedir empleados. Tuvo que pedir préstamos a tasas altísimas. Su esposa lo dejó y se llevó a los hijos. Su primo concejal dejó de contestarle las llamadas. Sus amigos desaparecieron. Y él, el hombre que alguna vez creyó que el mundo le pertenecía, terminó viviendo en un apartamento pequeño, trabajando para otros, sin poder levantar la voz, sin poder reclamar nada, porque sabía que una sola queja, un solo error, y Pablo podía volver, no para hablar, para terminar lo que dejó empezado. Germán vivió el resto de sus días con esa sombra encima. Nunca volvió a viajar a Medellín, nunca volvió a empujar a nadie, nunca volvió a sentirse grande. Y cada vez que veía un avión cruzar el cielo, recordaba ese vuelo, ese empujón, ese insulto, y la cara tranquila del hombre que decidió no matarlo, pero sí destruirlo de a poquitos, con paciencia, con método, con esa frialdad calculada que solo tienen los que entienden que el verdadero poder no se grita, se susurra y se cobra. En Medellín, Pablo nunca volvió a hablar del tema. Para él, Germán Aristizábal fue solo una lección más, un ejemplo pequeño de algo que repetía siempre, que en Colombia hay 2 tipos de hombres: los que entienden cómo funciona el poder de verdad, y los que creen que lo entienden. Los primeros sobreviven, los segundos aprenden tarde, o no aprenden nunca. Esta historia nunca apareció en los periódicos, nunca fue confirmada por testigos oficiales, nunca se pudo comprobar que realmente ocurrió así. Pero en los barrios de Medellín, en las oficinas de Bogotá, en los corrillos de quienes vivieron esos años, se cuenta todavía. Se cuenta bajito, con respeto, con miedo. Porque aunque no haya pruebas, aunque no haya documentos, aunque no haya fotos, hay algo que todos saben, que Pablo Escobar nunca perdonó una falta de respeto, que Pablo Escobar nunca olvidó una cara.
y que cualquiera que haya cometido el error de tratarlo como si fuera nadie, terminó aprendiendo, de la peor manera posible, quién era realmente ese hombre callado que no necesitaba gritar para que todo un país temblara. Y si alguna vez te subís a un avión y ves a un pasajero sencillo, sin traje, sin alardes, mirando por la ventana en silencio, trátalo con respeto, porque nunca sabes quién es, nunca sabes qué puede hacer. Y nunca sabes si ese pasajero callado es alguien que puede decidir tu destino, con solo anotar tu nombre en un cuaderno viejo. Suscríbete al canal si querés seguir escuchando historias que nunca te contaron en los libros. Y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Porque estas historias no son solo de Colombia, son del mundo entero, donde quiera que haya poder, donde quiera que haya miedo, y donde quiera que alguien haya aprendido, demasiado tarde, que hay líneas que no se cruzan,